Hola, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy vamos a hablar de igualdad. Corría el año 2008, presidía España José Luis Rodríguez Zapatero y él en ese año crea el Ministerio de Igualdad, reitero, en el año 2008 y nombra a Viviana Aído como ministra entonces de esta nueva cartera. Pero duró muy poco, apenas 2 años. A los 2 años, en el año 2010, fue sacado, se convirtió en la Secretaría de Estado de Igualdad, Ministerio de Sanidad y Política Social. Y desde entonces, hasta hace muy pocos días, el 4 de noviembre de este año, del 2016, se nombró la nueva ministra, entonces, de esto que ya no es más el Ministerio de Igualdad, reitero, sino la Secretaría de Estado de Igualdad, nombra Mariano Rajoy, otra mujer, en este caso Dolors Montserrat. Porque lo de la igualdad, sobre todo la igualdad de género, ya nuestro invitado de hoy hablará acerca de ello, realmente todavía sigue estando lamentablemente en pañales. Hemos traído a Paco Panalés, nos visita desde Molina de Segura, entonces ha hecho un viaje para venir a hablar con nosotros acerca de este tema. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Muchísimas gracias por estar entonces con nosotros. Y la primera pregunta que entonces el televidente querrá conocer, ¿qué es un plan de igualdad? Bueno, pues un plan de igualdad es un conjunto de medidas que están pensadas para impulsar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en una empresa o en una organización. Y está contemplado en la Ley de Igualdad de 2007 y es obligatorio para todas las empresas que tengan más de 250 trabajadores o trabajadoras, y para el resto pues es voluntaria, a no ser que lo obligue el convenio colectivo. Y en la práctica es un diagnóstico de la situación de la empresa o de la organización, pues a nivel de salarios, a nivel de puestos de responsabilidad, a nivel de conciliación de la vida familiar y profesional, etcétera. Y a partir de ese diagnóstico se proponen una serie de medidas para mejorarlo con sus indicadores de evaluación, con el objetivo de mejorar la igualdad de mujeres y hombres en esa empresa. Ahora, vos estás metido, ya le explicarás a la gente, en lo que se llama la Asociación Betania, donde está nuestro muy buen amigo Santos López desde hace muchos años, su mujer Carmen, que es una sonrisa caminando por Sejín y por todo Murcia, una mujer simpática a más no poder. Ella está en lo que se llama, igual que él, en la Universidad Popular, ayudan muchísimo a la gente y eso es importante, muy importante. Entonces, ¿por qué la Asociación Betania? Le vas a decir a la gente qué es la Asociación Betania y por qué han decidido meterse en este plan de igualdad. Bueno, yo actualmente estoy trabajando por cuenta ajena, digamos, en la Asociación Betania, que es una asociación que está radicada en Cejín y trabaja con personas drogodependientes. Es, por tanto, una ONG que trabaja en la acción social. Y dentro de la Asociación Betania hemos llevado a cabo el primer plan de igualdad. Porque, por un lado, estamos convencidos de ello y, por otro lado, también porque el convenio colectivo que nos regula también nos obliga a ello. Ya recientemente se ha aprobado y lo hemos llevado a cabo. Entonces, durante este verano hemos hecho un diagnóstico pues, de la situación de la conciliación de todos los trabajadores y trabajadoras, ver cómo están los puestos de responsabilidad, ver también la formación continua, la comunicación, si se utiliza un lenguaje sexista o no sexista, etcétera. Y a partir de ahí pues, hemos implementado un plan que actualmente se está empezando a desarrollar. Imagino que entonces
han desarrollado unas medidas, han planteado unas medidas. ¿Cuáles son las principales medidas entonces que se han planteado dentro de este plan de igualdad? Pues el plan de igualdad, por un lado, está enfocado al personal que está contratado y por otro lado también a los servicios que desarrollamos y a los programas que desarrollamos, por tanto a los usuarios o usuarias de ese servicio. A nivel interno, pues se ha tratado de dotar de mayor transparencia a las promociones internas y a las subidas de sueldo para que responda a criterios objetivos. Se ha facilitado la conciliación de la vida familiar y laboral. Antes no estaba muy regulado, ahora se ha regulado mejor, de modo que es más sencillo para cualquier persona que necesite conciliar, puede hacer la gestión con el coordinador del centro, etcétera. En esa línea de conciliación, de acceso a puestos de responsabilidad, también hemos llevado a cabo medidas de formación, porque hemos detectado que alguna parte de la plantilla no tiene formación específica y queremos formarla, etcétera, ¿no? Un poco en esa línea de interna. También hemos observado que las memorias anuales que hacíamos, pues teníamos un déficit a la hora de desagregar los datos por sexo, y eso es muy conveniente. Entonces vamos a mejorar toda la recogida de información para que todos los datos se desagreguen por sexo y además incluyan nuevos indicadores que nos den más información de la realidad de hombres y de mujeres. Eso por un lado, ¿no? Luego, a nivel del trabajo con usuarios y con usuarias, hemos puesto un pequeño servicio de guardería cuando viene una persona a hacer una entrevista. Una entrevista para acceder al recurso. A lo mejor tiene críos pequeñas, pues hemos dotado un espacio donde se puede dejar con juguetes y que alguien le eche un vistazo, por ejemplo. O hemos introducido una formación en nuevas masculinidades durante todo el proceso de los 6 meses, etcétera. Tanto, como digo, a nivel interno de las personas que trabajamos como de los servicios que ofrecemos. En ese ámbito de las adiciones, entonces, que trabaja Betania, ¿por qué ustedes entonces han decidido enfocarlo hacia el lado entonces del género, o sea, de hombre-mujer? Bueno, en realidad estamos obligados a hacerlo, porque en nuestro convenio colectivo, el convenio del tercer sector, el que regula todas las asociaciones que trabajan pues, en el tercer sector, como digo, ONGs, etcétera, pues nos obliga a que haya un plan de igualdad. Entonces es así lo que nos piden porque hay digamos, parte de un análisis social, un análisis digamos, general, en el que hay una diferencia entre hombres y mujeres en salario, en acceso a puestos de responsabilidad, en medidas de conciliación, etcétera. Entonces, digamos que en realidad estamos cumpliendo lo que se nos exige, aunque lo estamos cumpliendo de manera convencida y pensando que eso mejora el servicio que ofrecemos y mejora la satisfacción profesional y mejora la productividad de las personas que trabajan en la asociación. Ahora bien, a lo largo de mi corta vida, cuando hace pocos meses tenía 20 años, y estaba en Montevideo, Uruguay, en mi país de origen, si iba por la principal calle de Montevideo, la avenida 18 de Julio, y tenía que preguntar, por ejemplo, dónde quedaba en la calle Yaugarón, una calle que cruza la avenida 18 de Julio. Si paraba a una mujer o trataba de parar a una mujer para preguntarle dónde quedaba, por lo general el 90% ni levantaban la cabeza del suelo y seguían de largo sin prestarte atención. Había una discriminación increíble. Si paraba un hombre no había ningún problema, pero una mujer de 10, 9 seguían de largo sin atenderte. También lo viví no hace mucho tiempo en los Emiratos Árabes. Un día el Sheikh Saud, hoy día ministro de Sanidad, allí en los Emiratos Árabes, me llamó porque quería que mi esposa fuera monitora de natación en un cuartel donde él estaba en ese momento. Fuimos con mi esposa y a entrar por una misma puerta, y quien estaba en la puerta nos dijo: no, usted por mí entra por esta puerta, pero las mujeres entran por aquella. Le dije que bajo ningún concepto,
que el Sheikh Saud nos había llamado, que si mi mujer no entraba por la misma puerta que yo, no entraba. Lo llamó, sonriente, nos recibió, por supuesto, nos pidió disculpas, pero una discriminación increíble. Entonces, esto lo digo porque, ¿dónde encontramos en la sociedad actual las principales discriminaciones que existen? Reitero, en los países occidentales, porque de Oriente, algo ya dije, pero es espantoso. De acuerdo. Pues la principal la podemos encontrar, en primer lugar, en el mundo laboral, con lo que se llama la brecha salarial de género, que es la diferencia de salario entre hombres y mujeres. Eso está estudiado, se sabe, y en toda Europa sucede. Y oscila entre un 18 y un 24%. Esa es la primera cuestión. Las mujeres perciben menor salario que los hombres por el mismo trabajo realizado. La otra cuestión está directamente la discriminación por razón de sexo. Es que si tú vas a trabajar, no te preguntan si tienes hijos o piensas tenerlos. O en cambio a ellas sí. Y en ellas pues muchas veces sabemos que las despiden cuando se quedan embarazadas. Y eso es ilegal totalmente. Y sucede. Entonces es una discriminación por razón de sexo. Por el hecho de que dan a luz, no se las contrata, se las despide. Y el Estado no hace lo suficiente para protegerlas. Y eso es una discriminación por razón de sexo. Luego, otras cuestiones que vemos es el acceso a puestos de responsabilidad. Si miramos todas las empresas que hay en el noroeste, en la región de Murcia, vemos que los puestos de responsabilidad no apenas hay mujeres. Y eso es extrapolable al IBEX 35 y en toda Europa. Entonces esa era la otra cuestión, que desde feminismo se ha acuñado con el término techo de cristal. Hay un momento en que las mujeres no pueden acceder a los puestos de máxima responsabilidad. Por algún motivo se les cierra el paso. Ese es otro ámbito de trabajo, luchar porque las mujeres tengan presencia en los puestos de responsabilidad. Luego, por otro lado, sabemos que la cuestión del acoso sexual en el ámbito laboral es un problema que sufren sobre todo las mujeres y que recientemente se está dando luz a eso y que ocurre en las grandes empresas, en los hospitales, en muchos sitios donde hay mucha gente trabajando y hay mujeres que padecen esa situación y hay que prevenirlo. Hay que informar de en qué consiste, los diferentes grados de acoso que hay y que ellas, si a alguna les suceda, que puedan pedir, pueden denunciar o pedir ayuda. O también, por ejemplo, con las mujeres que además sufren una discapacidad, es lo que se llama la doble discriminación. Sufren mayor tasa de desempleo, mayor riesgo de sufrir violencia machista, etc. Entonces, digamos que el ámbito laboral es un punto muy importante donde hay que trabajar. Luego hay otros ámbitos a nivel interno, ya en las casas, en nuestra familia. Las mujeres soportan la mayor carga del trabajo doméstico y de la crianza. Y muchas veces trabajando fuera de casa, igual que su pareja. Entonces, si miramos las cifras de uso del tiempo, vemos que ellas acarrean con los cuidados de las personas dependientes, acarrean con los cuidados de las criaturas. Son las responsables en la mayoría de veces de la mayor parte del trabajo doméstico. Y eso lo tienen que compaginar con el trabajo fuera de casa y lo que se llama la doble jornada. Por tanto, en el ámbito doméstico también es un lugar donde impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Y luego, si miramos a nivel general, pues vemos que hay situaciones que, por ejemplo, no sé, pues actualmente la Constitución impide que si una mujer pueda ser rey si tiene un hermano varón. Ahora mismo porque el actual rey tiene 2 hijas, pero si tuviera un hijo a continuación, la preferencia sería el hijo, no la hija mayor. Y aún contempla eso, la Constitución aún no se ha cambiado. La preferencia del varón sobre la mujer. O vemos organizaciones privadas como las organizaciones religiosas que impiden que las mujeres puedan hacer carrera, digamos, profesional en esa. No pueden ser curas, no pueden ser obispos, obispas, le está vetado el acceso. Entonces es una asociación privada, en este caso religiosa, que contempla que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Entonces vemos que aunque hay países que es muy claro, muy evidente la desigualdad entre hombres y mujeres, en el contexto europeo es solamente cuestión de grado, es quizá un poco menor, pero todavía hay muchos lugares donde trabajar. Recuerdo, Paco, que en el año 1978, año de mi casamiento con mi actual esposa, Ana María, vinimos a Caravaca y la gente me veía salir a colgar la ropa en el techo del lugar que el Caravaca nos había dado para vivir. Y se extrañaban. Decían, les parecía raro. Y yo les contaba inclusive que hacía la colada, que hacía las camas, que hacía los mandados. Y la verdad, y estoy hablando del año 78, había, hasta ese entonces todavía, una discriminación terrible.
Ahora bien, yo diría, en el mundo cristiano, irónicamente, todavía el 25 de diciembre, el día de Navidad, Día de la Familia, es el Día Internacional, entonces, de la eliminación de la violencia de género. ¿En qué sentido? Perdón, ¿cómo está esto de la discriminación actualmente? Sí. ¿Qué me querías corregir? Sí, no, era el 25 de noviembre, era el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia. A mí me habían dicho el 25 de diciembre. Sí, habrá sido alguna confusión. Pues el mismo día, el 25, pero un mes antes. Y bueno, pues la situación de la violencia es, digamos, antes me preguntabas por la desigualdad entre hombres y mujeres, pues la violencia machista es la máxima expresión de esa desigualdad. Cuando los hombres se creen con el derecho de maltratar, de imponer, de humillar, de insultar, de golpear, para conseguir su objetivo, y piensan que eso es correcto hacerlo, porque se consideran que están en una relación diferente con ella, ellos están por encima. Y la situación pues muy grave, pues mueren entre 50 y 60, aproximadamente 50 y 60 mujeres asesinadas, no muertas o fallecidas, asesinadas por sus parejas o exparejas. Y ese es un dato que debería ser alarmante, porque si fueran en lugar de 60 mujeres, fueran 60 guardias civiles, o 60 farmacéuticos, o 60 jueces de línea al año asesinados, 60 árbitros, pues quizás el mundo periodístico estaría revolucionado. ¿Cómo puede ser que mueran 60 árbitros asesinados en los campos de fútbol al cabo del año? Pues eso no se podía tolerar. Pero mueren 60 mujeres asesinadas y eso, pues de algún modo, pues casi que pasa como desapercibido. Y las mujeres asesinadas son la punta de un iceberg. Es lo que aparece en los medios de comunicación, un día sí, un día no. Pero debajo hay toda una gran cantidad de mujeres, muchísimas, que viven en un patrón, digamos, de dominio, sumisión, con maltrato psicológico, a veces con maltrato físico. Por tanto, un problema grave que hay que abordarlo, pues, en primer lugar, desde la prevención, desde la educación para la igualdad, de la educación para la resolución pacífica de los conflictos, trabajarlo a ese nivel. Y luego, de cara a la atención de las víctimas, que haya recursos suficientes para poder atenderlas, que ellas no se vean abocadas a seguir viviendo con su pareja porque no tienen dónde ir, que haya recursos, que haya ayuda y facilitarles una vida pues diferente y feliz, ¿no? Y no en esa cárcel de maltrato. Ahora bien, evidentemente, Paco, cada siglo ha sido diferente. No es lo mismo lo que se vivía en el siglo I después de Cristo, o en el siglo X, en el siglo XVI, a lo que se vive hoy día. Pero evidentemente en cada uno de ellos el hombre ha vivido o ha proporcionado un papel diferente, ¿no? Y ahora, en el siglo que estamos actualmente, en el siglo XXI, que está prácticamente en sus albores, ¿qué papel juegan los varones, y en este caso aquí en España? Pues es muy interesante la pregunta, porque los hombres tenemos mucho que hacer ahí, tenemos mucho que aportar, porque de algún modo podríamos decir que los hombres en algunos casos somos parte del problema y en muchos casos podríamos ser parte de la solución. Y realmente está ocurriendo un cambio importante, porque ya no, la vida de los hombres actuales no es como la de sus abuelos hace 60 años, y bueno, ahora los hombres trabajan fuera de casa, las mujeres también, la cultura de igualdad está más asentada. Antes se veía claro que el hombre era el que mandaba en casa y lo dice el papá y no hay más que hablar, la última palabra la tenía el hombre. Eso ya no es así. Las personas se educan en una cultura de igualdad y tanto hombres como mujeres trabajan fuera de casa. Pero eso no se está materializando en una vida, en unas transformaciones que debemos acometer los hombres. Que debemos acometerlas tanto en la implicación doméstica, tenemos que principalmente ahí, como también en quizás puedo pensar en dar más la cara ante la violencia machista, en salir más a la calle, en denunciar eso, porque ese problema afecta a todo el mundo. Entonces yo podría decir que el papel de los hombres podría estar, por un lado, en la implicación doméstica y de crianza, etcétera, que no está siendo todo lo equitativa que debería ser, y por otro lado también sumándose un poco siendo cómplice de la lucha de las mujeres pues en sus demandas, pues tanto en erradicar la violencia machista como en otras. Y pienso que de algún modo a veces encontramos muchos hombres que todavía ofrecen resistencia y sienten amenazados sus privilegios, porque al final ser un hombre tiene unos privilegios.
Yo me puedo escaquear las tareas domésticas, me puedo escaquear un poquito de cuidado de mis hijos, sé que en el trabajo me van a pagar mejor, sé que es más fácil que me promocione a mí que no a una mujer. Y entonces pues, es complicado renunciar a mis privilegios y ponerme en pie de igualdad con ella. Entonces muchos hombres me da la impresión de que ponemos resistencias, bromeamos sobre cuestiones que es una forma, digamos, políticamente correcta de decir lo que piensa, pero como es una broma lo enmarco ahí. Y bueno, creo que todavía tenemos que seguir avanzando. Hay muchos hombres que están cambiando, que están transformando, pero tenemos que ofrecer que otra forma de ser hombre es diferente y nos beneficia, nos hace más felices, y construir un nuevo modelo de masculinidad pues más igualitaria, más respetuosa. Ahora bien, evidentemente la biología entre hombres y mujeres no es la misma. Si la fuera, no nos podríamos divertir tanto como nos divertimos con ellas. Pero de todas maneras, ¿vos creés que esa biología diferente que existe entre el hombre y la mujer hace que tengan entonces un comportamiento muy diferente? Pero es que realmente yo entiendo que no hay tanta diferencia. Yo veo que las mujeres tienen un par de ovarios, los hombres tienen un par de testículos, o sea que son dos, y unos están fuera, otros están dentro, pero los dos producen las células sexuales. Y luego a nivel cromosómico los hombres tenemos un poquito más de testosterona, ella más de progesterona, en el cromosómico nosotros somos XY, ella es XX, que realmente podría decir que las diferencias yo creo que al final se encuentran más entre las personas y que cuando digamos, deconstruyamos la educación diferenciada de hombres y mujeres, cuando consigamos educar igual a hombres y mujeres, quizás veamos las diferencias, si hay alguna biológica. Quiero decir, son tan grandes las diferencias culturales, es tan diferente cómo nos educan a hombres y a mujeres, que si una vez que eso lo consigamos quitar, veremos si hay una diferencia biológica. Yo intuyo que no hay demasiadas diferencias biológicas. No creo que la testosterona nos impida poner lavadoras o la testosterona haga que no sé, que nos vayamos peleando con todo el mundo. Pienso que ha sido más como una educación cómo debe ser un comportamiento de los hombres, responde más eso, a cómo creemos que nos debemos comportar, que a una hormona o un cromosoma o que nuestras conductas sean externas o internas. Muy bien, nos vamos a tomar un cafecito entonces con Paco y volvemos con la segunda parte de la entrevista de hoy.